Para todas las personas que visitan el portal de YouTrading, soy Catalina Velázquez Garcés y vamos a hablar de las noticias más importantes de la semana. Pero antes de hablar de las noticias más importantes de la semana, les voy a contar que en el tip de la semana vamos a estar hablando de qué es un ETF. Hoy vamos a hablar sobre 3 claves de lo que sucede en Afganistán. El retorno de Afganistán a manos de los talibanes ya es considerado el peor revés geopolítico de Estados Unidos desde la caída de Saigón en el año 75, un episodio que marcó el final de la guerra de Vietnam y a la vez la primera derrota militar del gigante norteamericano. Aquí 3 claves para entender qué sucede en Afganistán. Número 1. El origen y el porqué. La invasión estadounidense en Afganistán comenzó en octubre del 2001 como consecuencia directa de un hecho ocurrido un mes antes, los atentados terroristas del 11 de septiembre, donde fallecieron cerca de 3.000 personas. El ataque fue perpetrado por el grupo terrorista islámico Al-Qaeda, que había convertido a Afganistán en su centro de operaciones, y allí se encontraba su líder Osama Bin Laden. Una década después, Bin Laden fallecía a manos del ejército estadounidense, pero no en Afganistán, sino en Pakistán. Para entonces, el objetivo de Washington en terreno afgano ya no era desmantelar a Al-Qaeda, sino que se había expandido a reformar el gobierno afgano y a toda su sociedad. Libertades en duda. Con el talibán reducido a un movimiento insurgente perseguido por las fuerzas estadounidenses, los afganos comenzaron a abrazar libertades antes prohibidas por la estricta aplicación de la ley islámica que imponían los talibanes. Las mujeres empezaron a trabajar, a utilizar prendas más allá de la burka y el niqab y a salir a las calles sin necesidad de estar acompañadas de un hombre de su familia. Las niñas comenzaron a asistir al colegio e incluso a las universidades. Empezaron a verse mujeres hasta en el parlamento. Los talibanes han dicho que las mujeres podrían seguir trabajando y estudiando según lo que dice la ley islámica y de acuerdo a sus valores culturales, explicó uno de ellos a la prensa internacional, pero ese no quiso dar detalles sobre qué se refería. Medios de comunicación internacionales, sin embargo, ya han reportado violaciones de los derechos humanos en varias partes del país a medida que los estadounidenses retroceden y el control talibán gana terreno. La número 3. Colaboradores abandonados. Mujeres temen represalias de los talibanes por haber realizado durante la invasión estadounidense actividades como trabajar o participar en política o en activismo, incluso por tener una educación superior. Pero no solo ellas están asustadas. Al haber ocupado un país durante 20 años, Estados Unidos ha necesitado mucha mano de obra y cooperación local. Muchos de estos colaboradores creen ahora que tener un empleado estadounidense en su currículum puede convertirlos en blancos de los talibanes y sienten que el gobierno de los Estados Unidos los ha dejado abandonados a su suerte. Este artículo fue escrito por Estefanía Gouser. Si quieres ahondar más en el tema, recuerda visitar el portal de YouTrading en la sección Mundo. Un ETF es el conjunto de activos que cotizan en la bolsa de valores. Los ETF son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y a un bajo costo. Ahora vamos con las noticias más importantes de la semana. Noticia mercados. ¿Son los ETF una buena oportunidad de compra? Un ETF que se ha destacado en las últimas jornadas ha sido The Energy Select Sector. Su ticker es XLE. Luego de haber tocado los mínimos sobre los 45,16, el 20 de agosto se ha recuperado alcanzando los 48,80 sobre el cierre de la jornada anterior. Analizando el ETF nos encontramos que en el rango de 52 semanas el punto más bajo es de los 29,98, mientras que el punto más alto se encuentra sobre los 56,65. Esto ubica al ETF más cerca de los máximos, lo que señala una tendencia favorable al alza. Si bien ha retrocedido el precio, ha alcanzado una zona de soporte en la EMA de 200 periodos, en gráficos diarios una señal clave que los operadores en largo no pueden dejar pasar. El próximo objetivo para los compradores se ubica sobre los 50,79. Noticia economía. Prisioneros militares, la propuesta más extrema para combatir la escasez de trabajadores en el Reino Unido. El Brexit y la pandemia del COVID-19 han llevado a la ebullición en el Reino Unido un caldo de cultivo que venía preparándose desde hace tiempo: la escasez de mano de obra. Las ofertas de trabajo se han disparado a niveles récord con la reactivación de la economía británica, donde el gobierno ya ha reiterado las restricciones internas para combatir el COVID-19. Esta semana, The Guardian informó que la Asociación de Proveedores Independientes de Carne estaban conversando con el gobierno para controlar aún más y contratar a más expresidiarios y exconvictos.
Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Recuerda visitar el portal de YouTrading.